Continuamos haciendo esa autopista a Jesús. Estamos viendo que hay señales que cada día se van haciendo más claras, más precisas. Estamos viendo cómo al final de los tiempos va a haber un surgimiento de ese pueblo de Israel. Estamos viendo que ellos no han cumplido todavía aquellas 3 alianzas, ya que ellos viven bajo 3 alianzas. Ese pueblo de Israel existe bajo 3 alianzas o convenios que el Padre hizo con ese pueblo. Vimos las 3 en la predicación pasada. La primera fue la promesa de la tierra que Él le daría a los descendientes de Abraham. Y según la Biblia, ellos siempre mantendrían esas tierras si mantenían el segundo pacto, que es la obediencia al Señor. Y de esa misma obediencia al Señor se deriva la tercera alianza, que consistía en reconocer y aceptar al enviado del Señor como su Mesías. Y hermano, por más de 2000 años ese pueblo judío ha estado viviendo sin cumplir ninguna de estas alianzas. Ellos se encontraron dispersos por el mundo sin tierra, a eso se le llama la diáspora judía, sin patria, perdidos, confundidos, y ellos se preguntaban por qué les sucedía tantas desgracias, tantos sufrimientos, y ellos todavía no caían en la cuenta que esa dispersión provocada por los romanos o castigo que han sufrido por 2000 años fue por la dureza de su corazón al no poder reconocer a Jesús como el enviado de Dios. Recuerda que San Juan 20:31 dice que esas señales San Juan las escribió para que nosotros creyéramos que Jesús es el Hijo de Dios, el enviado de Dios, y para que creyendo en Él tengamos vida y vida en abundancia. No hay otro camino. La voluntad de Dios es que conozcamos a Jesús como nuestro único y verdadero Dios. Recuerda, hermano, que la voluntad de Dios es que todos nos salvemos, e Israel es ese pueblo escogido por Dios. Israel no fue escogido, sino que fue formado de la descendencia de Abraham. Él fue formado directamente para ser ese pueblo amado por Dios como la niña de sus ojos, y su función era proclamar a toda la humanidad esas maravillas que el Señor había hecho. Pero ese pueblo es duro y terco para entender, y por eso el Señor permite la violencia, permite el sufrimiento para volverlos a su tierra. Y los judíos, como hemos visto, regresaron a Israel allá en 1948, un 14 de mayo de 1948, ellos regresaron a Israel porque experimentaron una horrorosa persecución mundial provocada por Hitler. ¿Te recuerdas allá en la Segunda Guerra Mundial, aquellos holocaustos judíos donde murieron más de 6 millones de judíos? Nunca antes se había llegado a tal magnitud y crueldad. Los judíos sirvieron como experimento para muchas ramas de la ciencia, y la mayoría de ellos no tenían deseo de regresar a Palestina, una tierra llena de arena, llena de rocas. Era una ciudad que no era para nada atractiva, pero te recuerdas que existía un movimiento llamado movimiento sionista, pero muchos de ellos se oponían, y por eso tenía que suceder algo duro y sumamente doloroso para que ellos se sintieran obligados a regresar a Palestina y afrontar la situación con determinación, con valentía. En aquella época de 1948, Palestina, antes de que se formara el Estado, Palestina era parte del Imperio Otomano, y en ese tiempo todo comentario de las profecías concerniente al retorno de los judíos parecía solo fantasía. Luego vino la Primera Guerra Mundial, la cual dio como resultado que los judíos tenían derecho a vivir en Palestina, solo radicarse, pero no tenían derecho a formar un Estado. Y la mayoría de ellos todavía no estaban interesados en ir a vivir ahí. Les gustaba mucho más Europa. Ellos estaban diseminados por todo el mundo, especialmente en Europa, Rusia, Alemania. Y entonces, después de la Primera Guerra Mundial,
allá por los años 40 vino la Segunda Guerra, en donde Hitler refiere la historia que asesinó a más de 6 millones de judíos, destruyó todas sus comunidades en casi toda Europa, y el único lugar donde se podían refugiar era Palestina. Por lo tanto, recién ahí fue cuando se dieron cuenta de que la única esperanza para poder vivir era formando un estado propio de ellos. Tenían que conquistar esas tierras que antes fue de ellos, y los judíos retornaron entonces a Palestina, han vuelto a tomar posesión de casi toda esa tierra, pero todavía no han regresado completamente a Dios. ¿Te recuerdas que hay una tercera alianza, que es que ellos reconozcan al enviado? Ellos no han aceptado todavía a su enviado, a Jesús, y por eso que todavía tendrán que experimentar una crisis más cruel, más despiadada, más inhumana. Y entonces, a este momento de la predicación, nos encontramos en el tiempo presente, en donde por la prensa nos vamos enterando que continuamente los judíos viven asediados por los árabes. Tú puedes ver esos canales de televisión, viven asediados por terroristas palestinos que se encuentran dentro del mismo país de ellos. El odio que sienten los palestinos en contra de sus hermanos judíos es ancestral, es irracional, es insalvable. Ninguno de los dos dará su brazo a torcer, porque ambos pueblos creen que les asiste el derecho, les asiste la justicia, les asiste la verdad. Ambos se disputan la propiedad y el derecho de Jerusalén, esta ciudad de David. Un personaje llamado Yasser Arafat, el primer ministro y líder de los palestinos, él decía en su momento que una de las condiciones para negociar era la entrega de Jerusalén al pueblo palestino. Y por su parte Israel dice: Jerusalén no está en negociación, nunca lo estará y es nuestro. Mira lo que dicen los palestinos y lo que dicen los judíos, y es que Jerusalén, tal como lo dicen los profetas, será la mecha que encienda el conflicto armado más grande que tendrán que enfrentar los judíos poco antes de la segunda venida de Jesús. Y por eso, hermano, es necesario que nosotros nos capacitemos, porque los noticieros nos van a ir informando acerca de esta guerra del Medio Oriente, y es que Jerusalén es esa ciudad de David. Recuerda, hermano, que las tribus del sur vivieron ahí en Jerusalén, ahí en Judá, y Jerusalén entonces se la están peleando los palestinos, pero además ese pueblo de Israel está rodeado por todos esos pueblos árabes que están ahí rodeándolos y asediándolos, y con eso en mente, pensando que Israel es el pueblo escogido de Dios y que tiene que regresar y esperar a su Mesías. Ya está ahí como Estado, ya en 1948 sigue siendo asediado, sigue siendo perseguido, pero hermano, todavía falta a ese pueblo judío para que se encienda ese conflicto armado más grande que tendrán que enfrentar ellos poco antes de la segunda venida de Jesús. Y por eso es que estamos revisando que una de las señales de los últimos tiempos es que ese pueblo de Israel, ahora que ya fundó su estado, le falta todavía reconocer a Jesús como su Mesías. Y es que, hermano, hoy es un momento para que cantemos con ese pueblo judío y le pidamos al Padre maravilloso, le pidamos misericordia, le pidamos compasión, para que ese pueblo judío regrese, ya que Jesús es el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Él es el único camino, la verdad y la vida. Proclamémosle a ese pueblo de Israel que Jesús está vivo, es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Digámosle que Jesús tiene que reinar en su corazón, porque si no, no vendrá la paz a Jerusalén. Roguemos a ese Padre bueno, a ese Padre maravilloso,
para que toque ese corazón de nuestros hermanos los judíos y sea quebrantado con el poder del Espíritu Santo, ya que la fe nace de oír la palabra. Ahí, hermano, donde estás, digámosle a ese pueblo judío que Jesús es el Rey de Reyes.